Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí y sobre todo a Alfonso, que se ha quitado tiempo incluso para darme a mí. Voy a intentar resumir 5 años de mi vida en más o menos 40 minutos. Ayer hice una prueba y me iba más del doble, con lo cual bueno, tuve que recortar bastante. Entonces, bueno, en todo caso, si finalmente me sobra tiempo, pues os meto más ejemplos y más cosas, y si no tenéis alguna duda, pues lo comentamos después, ¿vale? Bueno, voy a poner, creo que me habéis puesto el tiempo que me queda, tengo 39, ostras, vale. Vale, voy a bajarlo aquí. Venga, pues no vamos a tardar más. Mi objetivo con esta charla es que cuando terminemos sepáis por qué esta tecnología está trayendo a los mejores desarrolladores, a builders, inversores y está empezando a traer mucha liquidez, pero bajo mi punto de vista le queda muchísimo. Esto está como en los inicios. Está trayendo además, y es una cosa que creo que vais a ver con la charla, a los atacantes más peligrosos, ¿vale? Hay equipos de 4 o 5 personas, que es lo que me pasó a mí cuando monté una startup en temas de finanzas descentralizadas, y los ataques son, como os podéis imaginar, todos los días, pero bueno, en todo caso, los equipos que hay detrás estáis viendo atribuciones pues, a Lazarus y otros APTs, con lo cual creo que vais, o sea, mi objetivo es que entendáis también por qué está trayendo a los atacantes más peligrosos y también por qué está trayendo a los mejores de vosotros en cuanto a las recompensas. Está habiendo recompensas multimillonarias, órdenes de magnitud 5 veces lo que se paga por un bounty, y bueno, mi objetivo es que también entendáis el porqué. Me voy a presentar antes de nada y bueno, voy a intentar a ver si funciona este vídeo que os pongo y no lleva audio, con lo cual mientras os lo voy contando yo, a ver si consigo tener cobertura suficiente. Bueno, pues como decía Alfonso, me llamo Raúl Riesco y bueno, digamos que tengo pues más de 20 y pico años de experiencia y entre otras cosas así que me gustaría apuntaros es que tuve la suerte de ser seleccionador nacional de hacking de equipos de jóvenes talentos hasta 25 años y fuimos campeones de Europa 2016-2017 y a lo mejor muchos de vosotros ni siquiera lo conocéis. Muchos de estos campeones están ahora dando charlas aquí, como yo, ¿no? Yo también he dado algunas otras charlas en Rooted y en otros congresos de primer nivel, ¿no? También he sido formador, fuerzas y cuerpos de seguridad y sobre todo en mi trabajo, más de 14 años en INCIBE. Bueno, también estuve en Telefónica y he estado en diferentes multinacionales. Además, bueno, he lanzado diferentes proyectos institucionales y como por ejemplo 017, que seguramente lo conocéis, para ayudar a la ciudadanía. Y bueno, pues también he trabajado para la Comisión Europea y he estado pues, siendo asesor, ¿no? Otra de las cosas que también me trae aquí es que finalmente, posiblemente el peor momento de mi vida, con niños, un montón de trabajo y tal, pues me lancé a hacer el doctorado y la verdad que, bueno, pues en este caso estoy bastante orgulloso porque fue lo que me introdujo también en temas de blockchain. Pero nada de eso que os he contado hasta ahora me daría la autoridad para hablaros hoy aquí de blockchain. Si no es lo que os cuento a partir de este momento. En 2018 empecé a compartir conocimiento haciendo write-ups, siendo el primero en resolver algunos retos de CTFs de seguridad en blockchain smart contract y me empezó a picar la curiosidad. Y tanto es así que bueno, lo introduje en mi tesis doctoral y por otro lado acabé montando una startup que tuvimos cerca de 30 millones de dólares en depósitos en finanzas descentralizadas y que hemos cerrado recientemente. Y bueno, pues lo monté con gente de mucho nivel que había trabajado en Google, en Y Combinator, en OpenZeppelin, etc. Y aquí fue donde realmente aprendí, ¿no? Donde realmente aprendí ataques de Method Loop, ataques de exploits en fuse pools, cosas que os sonarán a chino, y es lo que creo que realmente me da la autoridad como para hablaros hoy aquí, ¿no? Y finalmente, bueno, pues he lanzado un proyecto personal para ayudar a mucha más gente a hacer el onboarding en este caso en blockchain, en seguridad en blockchain, que lo he llamado Mandalorian Security. Bueno, antes de empezar quería haceros una pregunta, es ¿quiénes de vosotros habéis hecho ya alguna transacción en blockchain? Vale. ¿Y cuántos de vosotros habéis
hecho transacciones en protocolos DeFi. Vale, o sea que veo que ya hay más o menos un nivel, porque me va a ayudar a enfocar un poco la charla. Como también hay gente que no ha hecho esas transacciones, pues voy a hacer una pequeña introducción, voy a intentar ir rápido. Web3, la diferencia que tiene de Web 1 y Web 2 no es que sea distinto, lo incorpora, sino que además en este punto lo diferente para mí, además de ser centralizado y estar centrado en el usuario, es que vamos a ser propietarios digitales, propietarios de activos digitales. En este sentido, una transacción, para aquellos que ya lo conozcáis, pues para aquellos que no lo conozcáis, mejor dicho, utilizamos criptografía de toda la vida, de clave pública privada. Tenemos una clave privada, firmamos una transacción con la clave pública a quien se lo mandemos y ahí hacemos intercambio de valor mandando activos. En este caso, aquí mandamos una cantidad, ¿vale? de una moneda, en este caso Ether. Pero tenemos un campo opcional de datos y es lo que vamos a utilizar para interaccionar con todos los smart contracts. Al final nosotros mandamos una transacción y hay una red, ¿vale? que está incentivada de manera resiliente. Es resiliente porque está incentivada para serlo, de tal manera que los nodos puedan ser ejecutados ahora después del merge por parte de cualquier usuario. No necesita una capacidad de cómputo salvaje y estoy hablando en este caso de todas las cadenas de bloques que utilicen la prueba de stake. Y está incentivada para echar y expulsar a los nodos maliciosos. Además utiliza hashes para crear árboles. Sabéis que al hacer un hash es una operación en solo sentido y a la hora de hacer un hash, cualquier cosa que tú modifiques, el hash cambia completamente. Con lo cual, si tú haces hashes a todas las transacciones y quedan en forma de un árbol, vas haciendo el hash de estas, el hash de la combinación de las dos, el hash de la combinación de todo esto, de tal manera que tienes al final un hash que se llama el Merkle Proof, de tal manera que eso es inmutable. Cualquier cosa que tú modificaras de cualquiera de esas transacciones haría que todo ese hash se modificara, ¿no? ¿Los smart contracts qué son? Bueno, pues al final los smart contracts es código fuente, ¿vale? Que normalmente está escrito en Solidity u otros lenguajes, quizá más capados como Viper, y es algo tan sencillo como código y un estado, un almacenamiento de variables en un estado. Esto se compila, es un código que tú compilas y lo lanzas a la cadena de bloques. Y se ejecuta ya está disponible ahí en la cadena de bloques, está disponible en todos esos nodos y en todos esos bloques. Y lo que tenemos son la facilidad de poder hacer operaciones de lectura y de escritura. La lectura es gratuita y la escritura, como vas a ocupar capacidad de cómputo y a la vez vas a ocupar espacio que va a estar ahí por siempre, actualizar una variable que pueda ser tu balance en cuenta o lo que sea, pues tienes que pagar un gas, ¿vale? Que es el precio que tienes que pagar, pero no tienes que crear ningún CPD ni tienes que crear ninguna infraestructura propia, porque la red la compartimos. Bueno, con lo cual, cuando hay un smart contract que está desplegado, pues sabemos cuál es su dirección. Nosotros, de nuevo, tenemos nuestra clave privada y nuestra clave pública, y lo que hacemos es interaccionar con el código fuente de este smart contract. ¿Cómo? Pues utilizando ese campo de datos que os decía. Ese campo de datos tiene una característica y es que los primeros 4 bytes va a ser el hash del nombre de la función que vamos a llamar, que el hash sabéis que son 32 bytes, pero nos vamos a quedar solo con los 4 primeros. Eso va a ser el nombre de la función. Y luego el call data que va añadido van a ser, dependiendo de la función que vayamos a llamar, los parámetros que vayamos a pasarle. Por ejemplo, si tenemos un smart contract que va a permitir hacer depósitos en el smart contract y retiradas de dinero, para crear un banco así rápidamente y sencillo, pues tendremos una función de depósito y una función de withdraw, de retirada. Haremos llamadas en este campo de datos, como siempre firmando nuestra clave privada, y lo que haremos será pues, pasarle los parámetros adecuados. Eso se validará por los nodos y quedará registrado. Esto es un tipo de transacción, ¿vale? Que no se ve mucho, pero al final lo que tienes es de quién se hace y contra qué se hace, ¿no? Es una transacción de origen from una dirección, en este caso era el que robó a FTX, si no fueron gente de que estaba allá adentro, y interaccionó con un smart contract, ¿vale? En este caso era MakerDAO. Y lo que hacía era hacer una función, que vemos aquí el detalle, los 4 bytes, ¿vale? En esa decimal, que es approve, va a probar que alguien sea capaz de este smart contract de mover dinero en su nombre, y va a probar a esta dirección y una cantidad FFFFF que es infinita. Es una transacción normal, ¿vale? Y si queremos ver el smart contract del código, es opcional verificarlo o no,
pues nos vamos dentro de, por ejemplo, de Cerescan, nos vamos aquí a Contract, si tiene aquí el tick verde es que se ha verificado, y aquí estaría el código fuente, que sería inmutable, ¿vale? En principio. Luego os voy a enseñar algunos detalles. ¿Y qué es DeFi? ¿Vale? Ahora ya he intentado poneros a los que no habéis hecho nada de esas transacciones en el punto en el que están más o menos los demás. Pues DeFi sería la posibilidad de interaccionar con N smart contracts, incluso en la misma transacción, ¿vale? Este usuario podría llegar y desplegar un smart contract que hiciera una llamada como múltiple de estas, hiciera un préstamo de sus activos digitales, por los cuales va a recibir una rentabilidad él. Esa rentabilidad la va a recibir en todo caso, pero por dar el préstamo, él va a tener ya concedido inmediatamente en ese mismo momento la posibilidad de solicitar un préstamo contra ese aval. Podría hacer un borrow contra ese aval. Normalmente, el precio de este aval te lo va a dar un oráculo de precios, que se llama, que es en base a dependiendo del activo que tú tengas, tiene un precio en ese momento, en ese instante. Si este precio va modificándose, tiene que haber posibilidad de saber cuál es ese precio. Muy bien, el borrow que tú haces, ¿vale? En este caso, el préstamo que tú pides a cambio lo podrías depositar a su vez en otro protocolo diferente completamente y, como digo, todo como parte de la misma transacción para obtener otras recompensas y obtener además otro interés. Esto es una operación de leverage que se llama, que es la posibilidad de sacar respecto de una cantidad que tú tienes, arriesgar, ¿no? Porque vas a sacar una cantidad superior. Pero aquí existe un problema en finanzas descentralizadas y es si empieza a modificarse el valor de los precios de los activos que tú estás depositando. Depositarlo, hacer el lending, se llama collateral, ¿vale? Dejar un activo aquí. Imaginaos que vosotros tenéis una vivienda y esa vivienda vale pues 10 millones. Esa vivienda os da permiso en un banco, os autorizan en el banco de un préstamo. Pero si la vivienda bajara de precio y se quedara en valor de 1 millón, el banco lo que intentaría es no perder dinero, con lo cual existe la posibilidad de tener liquidaciones. Las liquidaciones, normalmente, antes de que te des cuenta, ya te la han hecho. Si tu valor en tu depósito ha perdido valor, ha perdido valor, porque van a haber, hay muchos bots que se llaman Maximal Extractable Value, que son MEF bots, que van a hacer arbitraje. Van a estar a la que cae para ver si hay algún tipo de posibilidad de pagar ellos tu deuda porque estás perdiendo tu colateral, tu aval está perdiendo valor. Y van a hacer eso porque van a obtener luego unos descuentos bastante altos y al final estos son ataques, ¿no? Al final tú lo ves como un ataque porque tú eres el que ha perdido valor y antes de que tú añadieras mayor liquidez o gestionaras tu operación, ha llegado alguien y se ha llevado parte de tu pastel, ¿no? Pero esto le interesa a los protocolos porque no quieren ser insolventes. Si alguien viene y ajusta la ecuación y el protocolo no pierde dinero, pues dejan de ser insolventes. Entonces esto realmente a veces se entiende como un ataque y a veces se entiende como realmente una gestión de arbitraje. Vale, pues llegados a este punto, ¿qué es más justo para ti? Os pongo mi caso particular, ¿no? ¿Yo por qué sigo trabajando en este sector? Bueno, pues porque a mí personalmente me ha sucedido que a mí me han cambiado las condiciones que yo tenía acordadas, por ejemplo, en este caso en un banco, y no estoy en contra de los bancos, ni mucho menos. Pero yo tenía una cuenta sin nómina y de repente unilateralmente me han puesto una cuenta con nómina y me han empezado a cobrar comisiones. Cuando he tenido que cerrar la empresa, he dejado de cobrar, pues de repente me han empezado a cobrar comisiones. Si el código es ley y es inmutable, las condiciones están claras, a mí no me podrían hacer eso. Por otro lado, yo deposito mi dinero y a mí me están cobrando comisiones por depositar mi dinero y posiblemente mi dinero lo están prestando y están obteniendo rendimientos de mi dinero. Y a mí me cobran comisión. En todo caso, yo con blockchain puedo depositarlo opcionalmente, pues lo puedo tener yo en billeteras frías. Y en todo caso, si yo lo deposito haciendo una operación de DeFi en lending, etcétera, soy yo el que obtiene el rendimiento de mi dinero. A su vez, yo tengo la propiedad, ¿vale? Porque yo tengo la clave privada, pero si yo lo deposito en un sitio, puedo tener un password, una contraseña, lo que sea, pero como ha pasado en FTX, puedo tener doble factor, puedo tener lo que sea, pero la clave privada, esa clave privada, preguntaros siempre si tenéis la clave privada y si no la sabéis es que no la tenéis, la tiene en este caso el exchange de turno. Y luego la descentralización, ¿no? Al final, para mí, el ser como algunos protocolos que están empezando a ser carbon neutral, ayudando en este caso, al calentamiento global, pues hay muchas infraestructuras en este caso, pues de grandes infraestructuras, de bancos, etcétera, que digo, no estoy en contra de ninguno de ellos, pero al final
todos ellos tienen que tener su propia infraestructura. Y muchas veces, pues al final es donde tiene el control 100%, ¿no? Y tiene que pagarla, por lo tanto nos cobran comisiones. En este caso todos compartimos la red. Además de transparencia y disponibilidad y que es accesible a cualquiera, ¿no? Vale, y si además, os estoy contando, como veis, el hilo conductor del objetivo de por qué esto está atrayendo a mucha gente, a muchos desarrolladores, a inversores y a liquidez, ¿no? Y si cualquier usuario pudiera abrir una cuenta en segundos en cualquier parte del mundo, sin pasar ese análisis de riesgos, ¿no? Bueno, pues los propios bancos y Stanford Social Innovation y Cointelegraph pues, nos dicen la cifra, ¿no? Hay 2 billones de personas que no tienen la posibilidad de hoy de abrir una cuenta. Y esto, esta tecnología pues, lo está permitiendo. ¿Y cuál es la proyección? Bueno, pues en 2030, por ejemplo, PricewaterhouseCoopers comenta, ahora veremos que en este momento estamos en unos 48 billones de dólares, que os parecerá mucho, pero es poquísimo, no es nada, es con lo que se está jugando en este momento comparado con el capital y la liquidez que hay en otros mercados. Pero se estima ya que en 2030, si hay hoy 48 billones, se estima que en 2030, por ejemplo, Inglaterra va a tener casi el doble de lo que hay hoy en total a nivel global, ¿vale? Con lo cual el impacto se presupone que va a ser más elevado. De ahí que entren, como no, los venture capital y la liquidez. Y el talento se está moviendo, está viendo, bueno, pues están pagando unos salarios diferentes. Si os acordáis, bueno, yo di una charla en Rooted, la keynote en 2019, y hablaba de que la ciberseguridad depende del sector en el que apliques, ¿no? Si en este caso lo juntas con temas de inteligencia artificial o lo juntas en este caso con blockchain, pues la demanda de profesionales está cambiando bastante. ¿Vale? Hay diferentes rangos salariales que están ahora bajando del boom que hubo en 2021, pero por ejemplo la parte más de ingeniería está subiendo y bastante. Se está pagando bastante más porque no hay mucha gente que sepa de estos tipos de lenguajes de programación, etcétera. Vale, ¿podremos realmente absorber una adopción masiva de esto? Bueno, pues seguramente a día de hoy, pues algunos no conocéis que ya hay, bueno, dice Alchemy 12.000, hay muchísimas más, 12.000 aplicaciones y está creciendo. Está creciendo al orden, en 2022 ha sido el 36% de todos los smart contracts que se han desplegado y se han verificado on-chain, ha sido el 36% del total, solo en 2022. Redes de nivel 2, que son las que están intentando ayudar a la escalabilidad a poder llegar a esta adopción masiva, están creciendo del orden de 335%, 1000%, 516%, y estos son solo 3 redes de las múltiples redes que hay de nivel 2 que le permitirán escalar a Ethereum. En cuanto a las transacciones por segundo, que sería algo que permitiría escalar y por lo tanto recibir a toda esta gente a nivel masivo que se presupone que van a llegar, pues hay unos datos que he sacado de Ledger y de Cointelegraph que hablan que bueno, la comparativa a nivel de Visa, por ejemplo, Visa en este momento parece que llega a realizar una serie de 24.000 transacciones por segundo y tienen un proyecto pues, gestionar del orden de 65.000 transacciones por segundo. Se ve la fuerte limitación que hay en este momento en la cadena de bloques y que va a cambiar bastante. De hecho, Polygon va a sacar ahora el día 27 de marzo la Zero Knowledge EVM y va a mejorar. Ahora veremos el trilema que hay, pero en todo caso estaría del orden de 7.000 transacciones por segundo, Solana en 4.500, etcétera, ¿no? Con lo cual, bueno, pues están ahí un poco a la par, si bien es cierto que hay múltiples cadenas de bloques, ¿no? ¿Cuál es el problema que hay principal ahora, el trilema que se llama en este caso en blockchain? Se llama trilema porque digamos que lo que todos los protocolos intentan abordar es tener una fuerte cobertura de estos 3 conceptos, ¿no? Lo que sería la descentralización, la seguridad y la escalabilidad. ¿Por qué? Os pongo un ejemplo. Si nosotros el tamaño de bloque lo incrementáramos para llegar a tener esta adopción masiva de gente, pues lo que tendríamos sería una penalización en la descentralización, porque tendrías que tener una máquina, un almacenamiento, un disco duro, lo que fuera, gigante, y para poder sincronizar todo eso, pues al final serían grandes empresas, con lo cual ya no estaría descentralizado. Descentralizado es que cualquiera de nosotros, de hecho se incentiva que cualquiera de nosotros podamos tener un nodo en nuestra casa con poca capacidad técnica, ¿no? ¿Y es más seguro que la web 2? Bueno, pues en paz descanse John McAfee. La primera frase que dijo en 2017 es la pieza de software más insegura que he visto en toda mi vida y hemos tenido que reescribirlo todo. Con lo cual, ya os dejo entrever
que realmente el tema de la seguridad, por usar blockchain, mucha gente usa blockchain y luego hace un rug pull que tiene una función privilegiada de administrador para toda la retirada. La gente no entiende el código o no ve el código, pero si tú en el código ves que puedes hacer un withdraw all y una billetera privilegiada de administrador, pues realmente cualquiera puede mover ese dinero. No es porque uses blockchain. Blockchain no te da seguridad. Blockchain te permite que lo hagas de una manera segura. Bueno, pues, ¿qué problemas de seguridad tenemos? Bueno, pues, por supuesto, heredamos muchos de Internet, ¿no? De hecho, hay muchos hacks que utilizan pues, claves privadas comprometidas, etcétera. Pero luego tenemos muchas otras, ¿no? Porque, por ejemplo, a nivel de la máquina virtual de Ethereum, pues tenemos también ataques, ¿no?, de manipulación del mempool, que son todas las transacciones que se mandan y se están esperando a que se ejecuten. Pues ahí pueden entrar los MEF bots y poder hacer un ataque, ¿no?, en ese sentido. Los propios smart contracts, que ahora veremos, varios de los ataques, pues tienen ataques de reentradas, programación con overflows, underflows, etcétera, y luego los propios protocolos DeFi, ¿no? Ahora mismo hay un ataque, ¿no?, que se basa en flash loan. No sé si sabéis lo que es el concepto de flash loan, pero flash loan, así en 30 segundos, es un concepto que lo que permite es que cualquiera pueda disponer de la mayor potencia de fuego posible en ese momento. Y la potencia de fuego es en dinero, en activos digitales, a condición de que la devuelvas en el mismo bloque, en la misma transacción. Tú puedes pedir 500 millones de dólares, utilizarlos para modificar el valor de cualquier oráculo de precios, lo modificas, te aprovechas, abusas de esa modificación que has hecho y luego devuelves los 500 millones y te quedas con el rendimiento neto de lo que hayas hecho, ¿no? Bueno, pues como decía, la liquidez todavía es muy baja, aunque son 48 billones. O sea, esto es una realidad. Oigo mucha gente que dice, esto es solo para cibercriminales, etcétera. Aquí no hay nada. Bueno, pues si veis, hay una correlación casi 100% directa entre el SP500 y el Nasdaq con el valor de las propias cripto, con lo cual la inversión normalmente es bastante institucional. Y los hacks de 48 billones, pues los hacks están en el orden de 3,6, 5 billones, dependiendo si sumas 2 años o un solo año. En todo caso, el crecimiento es del 47% de 2021 a 2022. Se está creciendo mucho, pero también se está creciendo en ataques. Estos ataques son de todo tipo. Hay cross-chain breach, ¿vale?, que son esos niveles 2 que os he enseñado antes. Pues claro, atacas uno y atacas todo el protocolo, con lo cual con pocos ataques puedes tener un montón de dinero, ¿no? Y luego ataques en DeFi y ataques en exchange, etcétera, ¿no? Bueno, voy a acelerar un poco, con lo cual heredamos vulnerabilidades de Web 2, pero también tenemos las nuevas de Web 3. Vale, bueno, pues voy a cambiar de bloque. Vamos a empezar a hablar de vulnerabilidades y vamos a explotarlas, ¿vale? Os voy a poner ejemplos de protocolos reales, ¿vale? Y cuáles han sido los problemas principales, ¿vale? Hay un ataque principal que lo tenéis que conocer, que es el ataque de reentrada, ¿vale? Que es un ataque que, bueno, lleva ya bastante tiempo, pero desafortunadamente pues se sigue explotando en la jungla, ¿no?, que es lo que digo yo. Vale, estos son ataques de llamadas recursivas. Durante una ejecución de esa transacción que os explicaba antes de DeFi, por ejemplo, tú haces un préstamo y en base a ese aval pides un préstamo, pues al pedir un préstamo te vienen los activos, digitales. Tanto si son tokens, que ahora veremos, RC777, o si viene Ether, tal cual está configurado la máquina virtual de Ethereum, te permite que tú hagas un fallback o un callback, ¿vale? Te permite que tú, cuando estás haciendo esa transacción inicial y le dices que el préstamo se lo mande a tu smart contract, porque tú creas un smart contract malicioso, tú puedes crear una función dentro de ese smart contract malicioso que sea un fallback o un receive, y ahí puedes meter lógica de negocio. Con lo cual, tú puedes capturar el flujo de ejecución y hacer algo como que, pues ya que estás haciendo un borrow, pues haz otro borrow. Entonces, anidas borrow uno dentro de otro. Con lo cual, si tú tenías derecho a pedir un borrow de 10 Ether, porque has depositado 15, pues te vas a llevar 20. Porque haces un 10 y luego vuelves a hacer otro 10. Y el problema es que tú haces todo eso normalmente hasta que se queda a cero el balance de ese smart contract. ¿Cómo puedes solucionarlo? Pues hay varias vías. Una es usar patrones de diseño de software, que se llama el CheckFX Interaction Pattern, que es, yo chequeo primero si tú tienes, en este caso estás autorizado a pedir un borrow de los Ether que sean,
Luego te voy a poner el balance a 0 o voy a actualizar la variable que sea para no volver a dejarte entrar, o la próxima vez que vuelvas a entrar, yo voy a decir ya no tienes el check, te voy a decir ya no tienes balance. Y luego te mando el dinero que sea. Un ejemplo, ¿vale? Aquí está mal, esto es una vulnerabilidad como un piano, porque lo que hacemos es mandarle, hacer un send, ¿vale? Yo voy a retirar dinero y voy a mandar dinero. Digo, yo quiero retirarlo, lo mando y luego me actualizo mi balance. ¿Vale? Entonces, voy a capturar esta llamada, se va a ir un smart contract y voy a poder hacer así las veces que sea, indefinidamente, hasta que le deje a 0 completamente el balance de ese smart contract. La manera de hacerlo es hacer el check effects interaction. Yo hago el efecto, le digo, vale, pues ya te queda 0 y te mando el dinero. ¿Por qué? Porque la reentrada siempre la vas a poder hacer, el callback siempre lo vas a poder hacer. Cuando venga el callback de vuelta y haga un withdraw, aquí vas a ver que el shares del que está mandando, en este caso, la llamada, va a ser 0. Con lo cual, si es 0, vas a mandar 0, no vas a poder mandar nada más. Bueno, hay otra solución, y es utilizar un mutex, ¿vale? Que es, ha creado una librería OpenZeppelin. OpenZeppelin es una de las mejores empresas en seguridad en esto y está creando un conjunto de librerías muy importantes. Y se llama Reentrancy Guard, es el guardián de la reentrada, ¿no? Al final lo que haces es tan sencillo como decir, si ya ha entrado una vez el withdraw, le añades aquí un non-reentrant como un modificador, y la primera vez que entra dice que ya ha entrado, y la próxima vez que vuelva a entrar te requiere que no hayas entrado, con lo cual casca y hace un revert de la transacción. Bueno, tenemos dos tipos de reentrada. Voy a enseñar el primero, ataque de 18 millones de dólares robados a Cream Finance. Cream Finance creó un protocolo que utilizaba, en este caso, RC777, que entre nosotros lo que permite es que tú puedas hacer un callback cuando recibes ese tipo de tokens. En este caso eran los tokens AMP. ¿Vale? Entonces, tenía una auditoría de seguridad, este protocolo Cream Finance no era inseguro, pero al dar de alta un token dentro de toda la lista de tokens que tiene ese protocolo y ese token tenía un RC777, pues iba a permitir que cuando alguien pidiera prestado ese token, pues se pudiera hacer una reentrada. ¿Vale? Si analizamos la transacción, vemos que hay un borrow, ¿vale? Se hace el transfer del borrow que tú has hecho y anidado hay otro borrow dentro del borrow inicial. Con lo cual, tú estás pidiendo un préstamo dentro de un préstamo en el que tú ya estabas autorizado, con lo cual vas a poder entrar las veces que sea. Vale, vamos a hacer el exploiting lab. Intentar hacer rápido todos estos labs. Vale. Sí, con el micrófono en la mano es un poco más complicado. A ver, este no. Este tampoco. Vale, voy a ir ejecutándolo y ahora os enseño el. Vale, lo que vamos a hacer es un borrow normal y luego vamos a hacer otro borrow de este token. Y este token nos va a permitir anidar borrows dentro. ¿Vale? Vamos a ver el. ¿Vale? El RC777 tiene esta función que es tokens received, entonces yo voy a poder anidar, yo voy a poder ejecutar código cuando se reciba ese token. Y lo que estoy haciendo es poner esto, que me haga otro borrow. ¿Vale? Quedaos con esto, porque es más complicado, yo voy a intentar simplificaroslo. Cuando yo pido un borrow, va a llegar a ejecutarse esta función, y si hay algo ahí, lo va a ejecutar también. ¿Vale? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Otro borrow, ¿vale? Dentro de ese borrow inicial. ¿Vale? Con lo cual, si en teoría yo iba a recibir, pues aquí, imagínate 10, pues he recibido 355. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo estaba haciendo sin parar. Vamos a ver otro ejemplo. El problema que hay aquí es que cuando un protocolo tiene esta vulnerabilidad, automáticamente, o sea, pasan horas y ya se han explotado el resto que utilizan ese mismo código, porque hay mucho open source y mucho fork. Y en este caso, pues si fueron 18 millones a Cream Finance, fueron otros 11 millones a Agave Lending y a Handler Finance por utilizar
exactamente el mismo fallo. Luego tenemos otro tipo de reentrada, ¿vale? No es el de RC777, tenemos otra reentrada que es un fallback, que se llama. Y en este caso, esta empresa había pagado $2 millones a un bug hunter por haberle descubierto un problema de reentrada. Y lo solucionaron, pero tenían otro problema de reentrada. El problema de reentrada que tenían era que cuando pues un atacante, por ejemplo, pide el flash loan, acordaos lo que os he dicho, un flash loan es que tú pides toda la potencia de fuego a condición de que luego la devuelvas, pidió $150 millones y luego los devolvió. Pero en el proceso de pedir esos $150 millones los depositó como aval. Y entonces imaginaos, si tú depositas $150 millones, a ver el aval que se te va a dar, se te va a dar un aval bastante alto, ¿no? Ejecutas un borro para que te den un préstamo con ese aval y a la hora de transferirse ese aval, el dinero, o sea, el aval, perdona, el borro que tú has pedido, el préstamo que has pedido, se te transfieren en este caso los Ether, 1977 Ether, pero tú lo pides que te llegue a tu smart contract. Y ahí puedes capturar de nuevo por un callback y puedes poner lo que sea, ¿no? Entonces, borrow no podías hacerlo, un borrow dentro de otro borrow, porque ya habían capado eso. Pero el exit market, que estaba en otro smart contract diferente y es el que te saca el aval, pues esto no lo tenían parcheado. Pues fueron $80 millones. En este caso, lo que hacía el atacante, como veis, es recibir este borrow, pero los 150 millones que había depositado de aval los sacaba y se quedaba con el préstamo, pero el aval se lo volvía a quedar también, con lo cual ya tenía mucho más y volvía a hacer lo mismo, ¿no? Y así con diferentes protocolos. Para más INRI, esta vulnerabilidad apareció de repente porque la tenían solucionada, porque otra de las mitigaciones para este tipo de reentrada es cuando tú tienes, bueno, voy a ir un poco más rápido, cuando tú tienes el gas limitado, ¿no? Y aquí pues la liaron y volvieron a hacerlo, ¿no? Entonces fijaos que aquí hay, en este caso, la transferencia de los Ether, pidió 475 Ether y cuando llegaron los 475 Ether se ejecutó un exit market, ¿vale? Vale. Voy a ejecutarlo y os voy a enseñar exactamente dónde está el key de la cuestión. Voy a ir un poco más rápido porque es que veo que no me da tiempo. ¿Vale? Entonces, la función de callback es esta, receive. Yo cuando recibo dinero, ¿qué voy a hacer? Voy a ejecutar algo. Entonces, el smart contract malicioso tenía esto. Al recibir el dinero, esto se ejecuta automáticamente. Con lo cual, quitabas el aval, ¿no? ¿Vale? Con lo cual, el atacante obtiene esto que estoy haciendo lo estoy haciendo con un framework que es Foundry, que es muy bueno, que es como la navaja suiza de Ethereum. Yo lo recomiendo y bueno, pues aquí estamos varios compañeros y yo pues creando open source un conjunto de exploits, ¿vale? Y realmente estamos haciéndolo en real. Yo aquí estoy haciendo un fork de la red principal de blockchain en el bloque X y estoy haciendo exactamente el mismo ataque. Vale, me voy a saltar. Vale, luego, pues, por ejemplo, si cuando robas en una multifirma, si la multifirma no usa billetera fría, sino que es una clave privada y te la roban por ingeniería social, que fue lo que pasó en el protocolo de Harmony Horizon, pues en este caso lo que tenías que hacer era una doble firma, como si son 6, ¿vale? En este caso a Axie Infinity le robaron 620 y pico millones de dólares y fue porque le robaron 6 claves privadas, pero la robaron. Mientras sean claves privadas que están por software, te las pueden robar. En este caso Harmony Horizon, pues le robaron 100 millones de dólares. Y este ataque pues es muy sencillo porque lo que hace simplemente es hacer una solicitud de firma de un smart contract que es un wallet y lo que hace es que necesitas 2 firmas de 5. Si sois un equipo de 5 personas, pues necesitas 2 firmas. Con que robes a dos personas ya está. Está habiendo ataques de ingeniería social muy importantes. Por ejemplo, en el caso de Polynetwork, de Axie Infinity, perdón, lo que hicieron fue inventarse una empresa de selección de personal completamente fake, atribuido a Lazarus, de tal manera que lo que querían era simplemente que alguien pinchara en un PDF y le robaran las claves privadas, infectando. Y lo consiguieron, pero tuvieron que montar toda la película con actores y todo para que finalmente después de la entrevista le hicieran la oferta y el PDF ese era el malicioso. Vale, voy a irme a... Me queda poco tiempo. Bueno, voy a irme a...
Vale, me voy a ir a uno que fueron Polynetwork, 611 millones de dólares de robo. Este tiene dos problemas. Uno, hay dos smart contracts. Entre ellos, en teoría, no debe haber llamadas entre ellos, pero el hacker aquí lo que descubrió es que si tú hacías una llamada desde un smart contract a otro, o sea, le pasabas como parámetro que la dirección destino a la que tenía que llamar era ese otro smart contract, a todos los efectos, la llamada iba a ser como una llamada privilegiada, porque uno era como el owner del otro smart contract. Primer problema. Segundo problema, ¿os acordáis al principio de todo que os dije que las funciones aquí en blockchain se utilizan los 4 primeros bytes del hash de la función? Pues esos 4 primeros bytes, normalmente es muy difícil que haya colisión en un hash de 32 bytes, pero efectivamente puede haber colisión en un hash de 4 bytes. ¿Vale? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Aquí lo que hicieron fue, por fuerza bruta, identificaron una función que pudiera ser exactamente el mismo hash para que cuando haya una llamada de un smart contract a otro, se queda con los 4 primeros bytes, pues idear una función que era f, no sé qué, no sé cuántos, y como parámetros bytes, bytes, uint64, y coincide el hash con put poch, con put tal, que es para darte de alta un keeper, que es una dirección privilegiada. Con lo cual mezclaron estos dos hacks. Mezclaron una asunción de que nunca iba a haber una llamada entre un smart contract y otro, y luego lo que hicieron fue, por fuerza bruta, dieron con una función que pasándola como parámetro coincidiera al hash. Fijaos que ya tiene un nivel un poco más sofisticado y fueron 611 millones de dólares. A ver. Vale, mientras lo ejecuto. Lo que te da curiosidad, como veo un poco mal de tiempo, pues vemos el código fuente o lo que sea. ¿Vale? Lo que hemos hecho ha sido, antes el keeper tenía esta dirección y lo que hemos hecho ha sido nosotros darnos de alta como keeper, ¿vale? Por lo tanto, ser los que podíamos hacer la llamada privilegiada y después de hacer la llamada privilegiada le metemos el function classing y decimos que el método que se ejecute sea un método que coincide con el originario. Vale, y vamos a ir a la última parte ya. Me quedan 8 minutos. Bueno, aquí simplemente por cerrar, uno de los objetivos era que entendierais por qué los grandes atacantes están detrás o se están atrayendo a esta tecnología, es porque por un solo hack pueden sacar cantidades súper importantes. Vale, ¿por qué los bug hunters están interesados en esto? Bueno, pues solo el año pasado, 2 hackers obtuvieron NFTs como regalo o recompensa, además de, en este caso, 10 millones de dólares que obtuvo Satya 0x por una vulnerabilidad que es la que voy a enseñar ahora. Y luego Pawn Inez es un reconocido hacker de Web2 y que dio el salto a Web3 y como eran muy buenos explotando vulnerabilidades, pues en cuestión de días consiguió una de 6 millones, otra de 1 millón y otra de otro millón, ¿vale? Tiene 8 millones. Esto no queda aquí. Si vais al Hall of Fame de Immunify, que es la plataforma un poco por excelencia de bug hunting, pues el primero lleva ya 13 millones, el segundo 10 millones, y fijaos que solo han sido por 4 reports, en este caso, o 2 reports, 10 millones. Vale, en este caso fueron 10 millones, el de Satya 0x, y para ello os voy a tener que contar un poco lo que son los proxies, en este caso en blockchain. ¿Vale? En teoría es inmutable todo, ¿vale? Os lo he dicho en principio, en teoría es inmutable. Pero ¿qué pasa si nosotros quisiéramos cambiar el código, parchear algo, una vulnerabilidad, algo que en teoría es inmutable? Bueno, pues sobre todo deberíamos intentar mantener lo que es la dirección y el almacenamiento, el storage, el estado de ese smart contract, cómo está. Bueno, pues esto se puede hacer con lo que se llaman proxies y llamadas delegadas. Si tú eres un usuario y haces una llamada a un smart contract y ese smart contract, tal cual está programado, hace una llamada a otro smart contract y es una llamada normal, pues, por ejemplo, el message sender, el que envía la llamada, aquí se va a identificar como el usuario. Pero aquí ya va a ser el contrato A, porque es una llamada nueva estándar
y el que hace esta llamada segunda es el contrato, aunque sea todo parte de la misma transacción. El valor que se envía, Ether o lo que sea, pues sería, aquí sería en todo caso el del usuario y aquí sería el que le mande el contrato. Con las llamadas delegadas, lo que podemos conseguir es mantener todo el estado de todas las variables como el usuario final el que hace esta llamada. Y eso se llaman llamadas delegadas. Tú puedes tener un smart contract que llame a otro, pero si la llamada es una llamada delegada, lo que hace es ejecutar el código que hay aquí, pero con el contexto del proxy. El contexto es todas las variables, todo el estado, etc. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos, en este caso, ejecutar la función foo, pues lo que hacemos es, hacemos una llamada aquí a la función foo, pero este es un proxy que deriva una llamada delegada a su implementación de turno, ejecuta la función foo, pero lo hace con el contexto del storage, el almacenamiento de esto se llamaría proxy y esto se llamaría implementación. Vale, eso está muy bien, entonces tú vas creando nuevas implementaciones porque tienes que ir actualizando tu código y lo que haces es apuntar desde el proxy a la siguiente implementación. Vale, ¿qué pasó aquí? Bueno, pues aquí lo que hay son diferentes tipos de patrones de proxy. Aquí se está innovando, estamos empezando, con lo cual hay, por ejemplo, en este caso, el proxy que utilizaba OneHole, que fue el que le dio esta recompensa de 10 millones, utilizaba el UPS, que es el Universal Upgradable Proxy Standard, donde la lógica de negocio de actualizar de una implementación a otra estaba en la propia implementación, ¿vale? En cambio, si lo que se llama el Transparent Proxy Pattern, lo que es el upgrading code, está en el proxy, no en la implementación. La implementación tiene otra serie de funciones, como la función foo, etc. ¿Qué pasa? Que bueno, pues hay diferentes pros y cons, ¿no? Por tener esto. Pues aquí, por ejemplo, el código pues, es más grande que aquí. Aquí es un código bastante ligero. Aquí la forma de hacerlo es identificar si es el admin o no es el admin, el que hace la llamada y tal. Entonces, bueno, al final todo eso es código. Y bueno, pues en este caso parecía que era una manera pues bastante sencilla de ejecutar esto, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Bueno, pues aquí, de hecho, no tuve que pensar mucho porque ya en 2021 ya se detectó una vulnerabilidad, que es lo que os voy a contar ahora, y el problema es que esto fue en febrero del 2022. O sea, pasaron varios meses y esta empresa pues tenía este problema. El problema es que si tú tienes la implementación, que es otro smart contract, y a la hora de inicializarla, ¿vale? Porque cuando tú tienes una implementación y un proxy, puedes tener un constructor también, que es lo que se ejecuta nada más empezar, ¿vale? Pero lo que sucedió es que tú inicializas la implementación, si la inicializas desde el proxy, estás en el contexto del proxy, si la inicializas directamente, estás en el contexto de esa implementación, ¿vale? Y luego aquí tienes la posibilidad de autorizar un upgrade si eres el owner. Pero si tú haces esta llamada, o sea, tú haces la inicialización desde el proxy, pero te olvidas de inicializarlo directamente desde la implementación, alguien puede hacerse owner de la implementación y puede ejecutar un upgrade de la implementación. Vale. Explicado el ejemplo, lo que tendríamos es un proxy, su implementación, que es como estaba el proyecto OneHole. Y lo que hizo el white hacker, fue decir, bueno, voy a inicializar, por supuesto todo esto en un fork, como lo he hecho hoy aquí, lo voy a hacer aquí, voy a inicializar la implementación, me voy a hacer owner de la implementación y voy a mandarle un upgrade a la implementación, porque normalmente el upgrade, el código estaría en el proxy, si es una transparent proxy, pero si es un UOPS, el upgrade code está ahí en la propia implementación. Y le voy a lanzar un smart contract malicioso, que sea el de allá de la derecha del todo, y lo que le voy a decir es, yo ahora soy tu owner en la implementación y voy a hacer como si tú fueras el proxy. Te voy a mandar que te actualices y apuntes a la implementación de allí. Pero te voy a hacer una llamada delegada, con lo cual voy a estar en el contexto de la implementación que eres tú. Con lo cual, si en el código fuente de la implementación nueva maliciosa ejecuto una operación que se llama self-destruct, se ejecuta en el contexto, que es para destruir el smart contract, se ejecuta el self-destruct, pero se ejecuta en el contexto de la implementación, es decir, destruyo esa implementación. Si tú tienes un proxy cuya implementación incorpora, y es el único sitio donde incorpora la posibilidad de hacer upgrades, y te lo cargas, ese proxy queda completamente inutilizado. Vale, me queda un minuto. Con lo cual, bueno, vamos a hacer el...
Vale, entonces, la prueba de concepto que tenemos es eso. Creamos un smart contract malicioso. Ese smart contract malicioso tiene un self-destruct dentro. Lo que hacemos es, vamos a chequear que antes de nada la implementación tiene un tamaño, tiene algo, ¿vale? Es un código, un bytecode que tiene algo, que es la implementación de Wormhole. Lo que vamos a hacer es, vamos a preparar el proceso de actualización y luego vamos a mirar cuál es, en este caso, el tamaño que tiene la implementación. El tamaño que tiene la implementación esta. Y es 0x, me lo he cargado completamente. Si yo me cargo esto y aquí tengo 736 millones de dólares, que fue lo que tenía este proyecto, pues ese proyecto desaparecería, esos assets serían irrecuperables. ¿Vale? Que fue lo que pasó aquí. Objetivos cumplidos. Quedan 5 segundos. Bueno, pues yo no sé, ya luego me lo diréis ahora con las preguntas, pero en principio, bueno, he intentado que entendáis por qué está trayendo a grandes profesionales, porque está trayendo a los mejores o más peligrosos atacantes y porque está trayendo a los bujantes, que finalmente es por los incentivos que todo el mundo tenemos, que es económicos. Y tenemos esta frase que es que la tierra tiene música para aquellos que escuchan. Y nada más preguntas. Tenemos 3 minutitos para preguntas y nos vamos al descanso. Levantáis la mano. Recordad los que habéis llegado tarde, damos radios, ¿vale? Si la pregunta es interesante y el ponente quiere, ¿vale? No lo hagáis por la radio, o sea, quiero decir, porque sea... Sí, quería preguntar, las blockchain que utilizan en lugar de Solidity un lenguaje funcional como Cardano que utiliza Plutus, ¿crees que sería bastante más seguro y menos susceptible de ser explotado? Creo que no. Creo que al final el principal problema que tiene esta tecnología, sea el lenguaje que sea, es que al final la gente que está desarrollando no tiene... Normalmente nunca han tenido siempre todo el mundo, todos los desarrolladores, esos conocimientos de codificación segura y desgraciadamente no lo están teniendo ahora. Yo estoy viendo todos los días ofertas de trabajo, gana más de 100.000 dólares, etcétera, siendo programador de Solidity de 0 a 100. Pues esa persona muy difícilmente va a ser... Es cierto que la red Cardano, o sea, es creada por uno de los creadores inicialmente también de Ethereum y que tiene bastante know-how y que lo están haciendo bien, pero al final normalmente las redes se están quedando al nivel de crear, o sea, en lugar de crear todo el ecosistema, o sea, o para crear todo el ecosistema son muchos puntos. Hemos visto antes, por ejemplo, en el framework de DeFi, que tienes las máquinas virtuales, luego tienes los smart contracts, luego tienes... Con lo cual, yo creo que el tema es simplemente si hay más o menos interés por parte de los atacantes, porque hay más o menos liquidez, van a ir para allí. O sea, van a atacar donde... bueno, veremos a ver. No sé. Ahora hay un lanzamiento también de las ZK EVMs y bueno, veremos a ver. Pero yo diría que no. Yo diría que no. Yo por lo que estoy viendo, normalmente los desarrolladores que está viendo ahora están intentando captar como sea y los skills no suelen ser los mejores. Que es normal, lógico, por otra parte, porque es nuevo. Por ahí abajo. Una pregunta mientras coge Marc. Para la gente que se quiera dedicar a esto, ¿qué formaciones hay? Porque es verdad que yo recibo, por ejemplo, ofertas de trabajo de 200, 300.000 dólares, desarrollador con 1 o 2 años de experiencia. ¿Qué recomendarías por si alguien quiere cambiar de trabajo? Pues, a ver, está habiendo también ofertas ahora de programas de formación, hay másteres de diferente gente que está lanzando, sobre todo de desarrollo. Yo, por ejemplo, lancé uno así como prueba de concepto de seguridad, pero está empezando a haber más oferta. Por ejemplo, a mí una que me gusta especialmente, lo que pasa que es de SANS, que la realizan con una empresa muy buena, que son la gente de Harvard. Y lo que pasa que, bueno, pues también es un poco caro y eso, pero bueno, al final lo que estamos viendo es que cada vez va a haber más. O sea, yo estoy en contacto con gente de Easy Council que parece que también quieren hacer algo. O sea, yo creo que ahora mismo es un poco el momento, pero como digo, si vais a ser desarrolladores, porque es verdad que los incentivos son muy altos, porque los salarios son varios órdenes de magnitud,
Preocuparos un poco también por la seguridad, porque fijaos que en una única transacción pues se puede ir todo al garete. La última y ya Sí, nos vamos al una descanso. preguntita, aquí abajo. Muy buena charla. A Gracias. nivel de Bug Bounty, viendo un poco los precios, los rewards que están pagando, entiendo que primero que con uno de esos te retiras, es decir, consigues un bug y te puedes ir a Maldivas o donde sea a descansar. ¿Conoces otros Bug Bounty para las tecnologías que se paguen más dinero que lo que está pagando ahora por descubrir bugs en todo esto? Ahora mismo no conozco nada que se pague más que aquí. De hecho, o sea, no sé, supongo que conocéis a Saurik, pues el de Cydia, ¿no? Del Jailbreak y tal. Pues Saurik obtuvo 2 millones en Optimism, en una de las Red 2, y fue lo que hizo, llamó la atención a Pawning-Eth para decir, joder, Saurik ha sacado aquí 2 millones, hostia, y sacó 6 ¿no? En la red de Aurora. No conozco, o sea, es espectacular. O sea, yo es que y todos los días van saliendo nuevos, es espectacular. Entonces, yo creo que mucha gente solo sabe de Web3 y tal, pero es que es una gran oportunidad para todos los que venimos todos los años de trabajar en esto. Cambia un poco, o sea, porque heredamos, pero hay mucha gente que no está sabiendo identificar vulnerabilidades en temas porque también están las aplicaciones web, en los bounties y tal. Normalmente son los smart contracts lo que más se paga, pero vamos, yo estoy completamente anonadado de cómo lo que se está pagando. 10 putos kilos me parece una salvajada. O sea, sí. Y es una vulnerabilidad que, como habéis visto, o sea, bueno, luego ya podemos entrar en el detalle del código y todo eso, pero no es tampoco. De hecho, en septiembre del año anterior, el propio OpenZeppelin se dio cuenta de esa vulnerabilidad, intentó parchear todos los smart contracts que vio, pero cuando tú vas haciendo un upgrade y lanzas una nueva implementación, porque os he enseñado los proxies que puedes sacar nuevas implementaciones, pues en esa te lo olvidas. ¿Sabéis cómo lo solucionaron? Prepararon 10 kilos y mandaron una transacción poniendo todos los campos a cero. Ya está, esa fue la solución. La inicializaron. Ya está, 10 kilos. O sea, es brutal. La de Pawning-Eth es más sofisticada. Y solo le dieron 6. Pero sí. Exagerado. Es decir, ¿cómo se nota que eres catalán hablando de pasta, jodido? Venga, la última y nos vamos al descanso, por ahí abajo. Y de nuevo, seguir a Raúl sabe mucho. La pena es que no teníamos mucho tiempo, pero cualquier cosa, contactarle que os solucionará la vida. Hola, Hola. tengo una duda. No sé si en este ámbito puede ocurrir un poco como pasa quizás con los parches, pues por ejemplo los que vemos de sistemas operativos, Android, Windows y demás, que conforme aparece el parche ya se estudia qué está solucionando ese parche para atacar precisamente los sistemas que aún no están parcheados. Aquí podría ocurrir que conforme quizás se parche algún smart contract ya se aproveche para atacar otros similares o que sean forks de ese primero. Ya ha pasado. Ha pasado. No tanto en smart contracts, sino en los propios nodos validadores, porque tienes que desplegar una nueva versión y que todos los nodos se actualicen. Entonces hay una política de silent patches para sacarlos, no decir muy bien la necesidad, pero cuando es así urgente y tal. Entonces ha pasado a la red de Polygon, se reportó una vulnerabilidad, le pagaron, creo que fueron 2 millones al Bug Hunter, y era una vulnerabilidad, bueno, que tampoco era muy compleja. O sea, al final reinventaron un poquito la rueda. Son gente súper buena, pero al final la recuperación de una firma digital, lo que sea. Bueno, el caso es que si tú mandabas una firma digital diferente a 65 bytes de tamaño, porque sabéis que tiene 32 bytes entre la RSV de la firma digital, pues resulta que devolvía una dirección 0, y esa dirección 0 enseguida luego hacía un transfer y mandaba el dinero. O sea, podían haber sacado en ese momento había como 9.000 millones, no sé, es exagerado, o sea, porque está valorado en capitalizado en 10 billones, pues no sé si eran 9.000 millones, una cosa así. Entonces lo que hicieron fue el 4 de diciembre del año 2021 y parchearon todo el día 5. O sea, consiguieron primero parchearlo en Mumbai Network, que es su red de test, pero cuando lanzaron el Silent Patch y parchearon primero en la red de test, ahí está todo el mundo mirando, y entonces lo que sucedió fue muy curioso, porque luego hubo otro Hunter que reportó la misma vulnerabilidad. Y a ese al final, bueno, le dieron, pero ya habían parcheado en la red de test. Le dieron aún así 500.000 Matic tokens, que son los de la propia red suya. Pero luego hubo una explotación de 800.000 Matic, que al cambio pues estaban como en otros $1 millón y pico, $2 millones. No sé por qué no sacaron todo. Bueno, no sé, a lo mejor
no se sabe quién fue, ¿no? Pero sí lo explotaron y luego ya terminaron de parchear el día 5 a las 8 de la tarde. Todo apunta a que el proceso de Silent Patch no es tan silencioso, porque al final la gente dice, ostras, qué raro que están parcheando de repente. Entonces la gente hace reverse y mira un poco lo que es y sacaron, le robaron solo 800.000, pagaron 2 millones a una persona y otros medio millón a otra persona. Pero consiguieron salvar los 10.000 millones. Bueno, lo dejamos aquí. ¿Alguna te ha gustado? ¿Alguna pregunta en concreto? ¿Le regalamos una radio? 1, 2 o 3. O ninguno. Y luego te pegan. Venga, 3, vale. Bueno, gracias. Descanso a las 12 y... 12, sí. Viene Marc. Venir, porfa. Y seguimos, ¿vale?